Buenas tardes a todos. Denos un par de segundos para transmitir totalmente en vivo a través de la página de Facebook. Yo soy médico 17. Denme un segundo para empezar de la mejor manera. Ahí está. Ya estamos en Facebook. Bienvenidos todos a La Voz del Residente. Hoy martes en ginecobstetricia tendremos el tema síndrome de ovario poliquístico. Ese es el tema de la tarde-noche de hoy. Les doy la bienvenida a la gente del Facebook, que ya estamos conectados con ustedes, a los del Zoom. Les agradezco mucho su puntualidad. Eso ayuda a agilizar y aprender todos juntos, ¿no? El que estemos puntuales, participando. Les voy a explicar la dinámica. La dinámica es la siguiente. La doctora Patricia Aguilar Martín, quien es la protagonista esta noche, tendrá 30 minutos para exponer el tema. Al terminar, señoras y señores, entrarán los mentores Jorge Montalvo y el doctor Jorge Eduardo Montoya Sarmiento a mentorear la sesión, ya sea con preguntas hacia la residente o complementando la charla simplemente. Para concluir, esperamos con la participación del público con preguntas, saludos, comentarios. No se esperen al final para hacer sus preguntas o comentarios. Si ven, en dado caso, que a la doctora protagonista le faltó decir algo o faltó añadir cierta información, escríbanlo, háganlo saber, y entre yo, Tony Bachi, junto con el doctor Jorge Montalvo, leeremos todos los comentarios, preguntas y saludos. También apóyennos saludándonos y digan desde dónde nos ven, ya sea de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mazatlán, ¿qué les gusta? Ciudad Juárez. Hay gente que también nos saluda desde Latinoamérica, desde Sudamérica. Entonces es importante también ubicar de dónde nos están viendo. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a ser panelistas, a los protagonistas de la noche, empezando por la doctora Patricia, a quien estoy haciendo panelistas en estos momentos. Hay que aceptar la invitación a panelista. También al doctor Jorge Eduardo Montoya, lo estamos haciendo panelista en estos momentos. Una vez siendo panelistas, ya los puedo hacer coanfitriones. Saludos a Nancy Sandra Carrasco García, que nos habla y nos ve desde Oaxaca. Ella en el Zoom, nos está viendo a través del Zoom. A ver, la gente del Facebook, que no se deje la gente del Facebook, participen. Ahí estamos ya con el doctor Jorge Montalvo. La doctora protagonista no ha aceptado la invitación a panelista. Los mentores ya lo hicieron. Saludo con mucho gusto al doctor Jorge. ¿Cómo está, doctor Jorge? Un gusto me das. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, doctor Montoya. Gracias por aceptar la invitación. Pues la verdad que muy contento, Tony. La verdad que las expresiones acerca de la plataforma cada vez son más agradables, de diferentes partes. Después de la sesión de hace 8 días, que realmente estuvo muy interesante, recibimos comentarios de Costa Rica, de la ciudad de Mendoza en Argentina y de la ciudad de Bogotá en Colombia. Entonces realmente me encantó por la posibilidad de que nuestros médicos residentes estén materialmente internacionalizando y pudiendo generar y abrir, como ya hemos tenido la oportunidad de hacer, abrir puertas para hacer, por ejemplo, pasantías, ir a hacer fellows a otras partes a otras ciudades, no solo de nuestro país, sino inclusive ya tenemos gentes que se han ido tanto a España como a Sudamérica, lo cual pues es muy gratificante, ¿no? Es ir abriendo las oportunidades para nuestros médicos residentes de que puedan ampliar sus conocimientos, su visión de la especialidad y obviamente como personas la visión del mundo. Entonces realmente estamos muy contentos. Y aparte, el día de hoy es un tema que a mí lo personal me encanta, ¿no? Es decir, creo que es de esos temas de todos los días. Ya nos dirá algo Jorge Montoya, que él es especialista en medicina de la reproducción, el doctor Montoya es un profesor nacional, internacional, en fin, ya platicaremos mucho de sus méritos académicos y profesionales. Pero es un tema padre, me encanta que la doctora Patricia nos haga favor de platicarnos de ovario poliquístico, ¿no? Es decir, todos los días, casi les puedo asegurar que van a tener la oportunidad de ver una paciente con ovario poliquístico. Así de exagerado es esto. Y la verdad que ansioso de
de oír todo este cúmulo de conocimientos que nos va seguramente a presentar la doctora Patricia y que seguramente todos vamos a aprender mucho de ello. Correcto, claro que sí. Y dando ya las 8:01 hora del centro de México, vamos arrancando con la presentación. Cuando termine, le daremos la presentación debida a nuestro doctor mentor invitado, Jorge Eduardo Montoya Sarmiento. Por lo pronto arrancamos. Doctora Patricia, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Hola, buenas noches. No sé si Sí, me escuchan. escuchando, doctora, gracias. Muy bien. Ya nada más compartir tu pantalla. Sí. Perfecto, ya la estamos viendo. Ahí está. Sí se compartió, ¿verdad? Sí, nada más si no lo sabe. Ahí está ya, perfecto. Pues el auditorio es tuyo, doctora, por favor. Hola, buenas noches. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Patricia. Como ya me han presentado, soy residente de ginecología del Hospital Civil Nuevo. Y bueno, me gusta mucho este tema porque como comenta el doctor, es algo que nosotros vemos diariamente en la consulta y muy importante entender entender y pues saber tratar este síndrome y todo el espectro clínico que tiene. Me gusta a mí mucho empezar hablando del síndrome de ovario poliquístico, diciendo que es una causa muy importante tanto de irregularidades menstruales como de infertilidad en las mujeres. Afecta de un 6 a un 12% de las mujeres en edad reproductiva y su prevalencia va del 6 al 12%, del 6 al 15.3%, perdón, y en las mujeres mexicoamericanas, que es nuestra población, de un 13%. Existe una evidencia de variabilidad étnica en las asociaciones fenotípicas, que más adelante voy a desarrollar un poco más este tema, y los criterios diagnósticos hay que recordar que han evolucionado desde la descripción de esta enfermedad y siguen basándose en características clínicas y de imagen. Hablar del síndrome de ovario poliquístico es entender que es una enfermedad, un síndrome heterogéneo clínico y bioquímico que abarca un espectro de características que se pueden desarrollar de forma variable, empezando con el hiperandrogenismo, que se puede manifestar con hirsutismo, acné moderado a grave. La característica principal de este tipo de acné es que las pacientes van a referir tratamientos dermatológicos fallidos que no tienen respuesta a ningún tratamiento. La irregularidad menstrual, que se puede manifestar por oligomenorrea. Hay que recordar que la oligomenorrea se define como una presentación de menos de 8 veces de la regla en el año, o la menorrea, más de 90 días sin menstruación o más de 3 ciclos en los que no se presenta la menstruación. El ovario poliquístico manifestándose en uno o en ambos ovarios, evidenciado por medio de ultrasonido, y la obesidad y la resistencia a insulina como parte de la fisiopatología de esta enfermedad. Hablar de la etiología es un poco difícil porque, como sabemos, pues es una etiología pues no conocida. Se habla de una teoría del doble golpe, como en muchas enfermedades que nosotros conocemos. Hablamos de un primer golpe donde tenemos nosotros el factor hereditario, que ahorita les voy a compartir una imagen donde ya se han estudiado diferentes genes asociados a esta enfermedad. Sin embargo, para poder desarrollar la enfermedad, pues se tiene que dar un segundo golpe provocado por factores ambientales, sobre todo. Entonces, hablamos de un primer golpe de características genéticas, y en esta tabla de un artículo que me gustó mucho, nos hablan de diferentes genes que codifican sobre todo receptores de insulina y estos asociados al síndrome de ovario poliquístico. Y con esto, hablando del segundo golpe, pues mencionando la resistencia a la insulina y la obesidad como ese factor desencadenante de la enfermedad. Para entender la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, a mí me gusta empezar hablando del ciclo ovárico. A grandes rasgos, recordar que es un eje hipotálamo, hipófisis adrenal, como muchos otros ejes. Empieza en el hipotálamo, segregando la hormona GnRH, que se va a ir directo a la adenohipófisis, y ahí por medio de la LH y FSH
bueno, por medio de la LH se van a estimular las células de la teca, las cuales van a producir andrógenos, que por medio de la aromatasa se van a convertir a estrógenos, esto en un ciclo normal. Y la FSH va a estimular las células de la granulosa, que a grandes rasgos, obviamente esta es una vía un poquito más compleja, pero esto es nada más para recordar. A grandes rasgos van a estimular las células de la granulosa y va a terminar en la vía de los estrógenos. También importante recordar el ciclo ovárico dividido en la fase folicular, que como ya conocemos es una fase que se desarrolla en los primeros, que puede durar de 14 a 21 días, caracterizada por el reclutamiento de folículos primordiales. De 10 a 20 folículos se van a reclutar y las células de la granulosa van a comenzar a crecer y se hipertrofian para producir estradiol, como previamente les comentó, que va a terminar en estrógeno. Esto va a provocar una supresión de la FSH y LH y por tanto la proliferación endometrial que ya conocemos, que bien se ejemplifica en esta imagen que les puse aquí. Por último, sabemos que de todos los folículos primordiales que se van a estimular, únicamente uno va a ser el que se va a ovular. Esto por medio de la FSH, que va a ser el único folículo que va a presentar receptores para lograr la ovulación, cuando existe este pico de la LH. La producción de progesterona por la luteininización de las células de la granulosa se va a dar cuando disminuyen los pulsos de LH y con esto se va a dar la organización de las células del endometrio. Esto ya entrando en la segunda fase, que es la fase lútea. Esta se va a caracterizar por, va a durar aproximadamente 14 días y es una fase secretora, donde ya no va a haber crecimiento endometrial, sino una organización del endometrio y con ello la desidualización. Esto se va a dar por medio de los pulsos de la LH que se hablan aproximadamente en una paciente normal cada 4 horas y por medio de y ya cuando no se da, la fecundación, se va a hacer involución del cuerpo lúteo, disminución de estrógenos y progesterona y como resultado final la menstruación. Esto obviamente va a ser un ciclo que se repite dependiendo la mujer de 28 a 35 días y aquí hablamos de un ciclo ovárico normal. Ya hablando como tal del síndrome de ovario poliquístico, está propuesta la teoría del hiperandrogenismo ovárico funcional. En esta imagen podemos observar cómo se nos ejemplifica una mujer normal y una mujer con síndrome de ovario poliquístico, empezando con que la mujer con ovario poliquístico va a presentar un aumento en los picos de LH. Como les comenté, la causa no se sabe, pero se sabe que la mujer con ovario poliquístico tiene pulsos aumentados de la LH. Esto va a perpetuar el ciclo que les acabo de comentar, pero esto se va a agudizar con el hiperandrogenismo ovárico funcional que presenta la paciente. Como vemos en esta imagen, esto como tal es un ciclo vicioso. El hiperandrogenismo va a provocar que la paciente no ovule y presente el ovario poliquístico característico de la enfermedad, asimismo como el hirsutismo. Pero aunado la resistencia a la insulina o la obesidad de la paciente, esto perpetúa el ciclo y logra que se produzcan muchos más estrógenos sin la oposición correcta de mucho más andrógenos sin la oposición correcta de los estrógenos y esto va a perpetuar el ciclo y con esto pues dando las manifestaciones clásicas del ovario poliquístico. En esta imagen vemos cómo, la imagen de su izquierda, vemos cómo las células de la teca son estimuladas por la LH para la producción final de testosterona, que en una paciente normal la vía terminaría en la producción de estrógenos, pero en las pacientes con ovario poliquístico esto no pasa. Entonces se están produciendo andrógenos sin la oposición adecuada de los estrógenos y esto pues da las características que ya conocemos a nivel de ovario, piel, de los ciclos menstruales, Pues las manifestaciones clínicas de la enfermedad, como ya se las he estado comentando, son alteraciones menstruales caracterizadas por ciclos de amenorrea y oligomenorrea
El sangrado uterino anormal, este se puede presentar en las pacientes, muy característico que ellas les comenten que presentan ciclos muy largos en los que no presentan menstruación, pero cuando la presentan es un sangrado bastante abundante. Esto es por la estimulación estrogénica sin la oposición de la progesterona. Va a haber una hiperplasia endometrial y en el momento que se dé la descamación, pues van a ser sangrados bastante abundantes. La infertilidad provocada por la anovulación o oligovulación, que ya les comenté, y el hirsutismo, que va a tener características de un patrón masculino, que vamos a encontrar aquí, la presencia de barba, bigote, distribución androgénica del vello. La paciente normalmente llega a la consulta y el motivo de molestia es el hirsutismo, entonces ellas lo que quieren es que les ayudemos con eso. El acné severo, la alopecia, el cambio de voz y se puede presentar clitorimegalia. Como les dije, el acné, pues les van a referir tratamientos dermatológicos fallidos y en caso de resistencia a la insulina, pues van a presentar acantosis nigricans. Importante, antes de hablar de los criterios diagnósticos de la enfermedad, los diagnósticos diferenciales, hay que recordar que el síndrome de ovario poliquístico es una patología de exclusión y es muy importante tener en cuenta patologías que podrían simular el diagnóstico. En esta tabla traté de ejemplificarles diferentes patologías como la hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de Cushing, hiperprolactinemia, hipotiroidismo, acromegalia y falla ovárica prematura y sus características principales, hablando de niveles de andrógenos, las características de la menstruación y características clínicas o de laboratorio que nos pueden ayudar a hacer diagnósticos diferenciales. Realmente no es algo difícil, no necesitamos los grandes estudios para poder hacer este diagnóstico diferencial, pero sí es importante que tengamos en mente diferentes enfermedades y no nos casemos con que toda mujer con acné, bigote y alteraciones menstruales va a tener síndrome de ovario poliquístico. Hablando del diagnóstico, actualmente los criterios que nos ayudan a esto son los criterios de Rotterdam, que se desencadenan en 3 criterios, criterios clínicos, bioquímicos y ultrasonográficos. Hablando clínicos, pues la oligoanovulación, manifestado por alteraciones menstruales, pruebas bioquímicas o clínicas que se evidencia el hiperandrogenismo. De pruebas pues clínicas, obviamente nosotros vamos a explorar a la paciente y nos vamos a dar cuenta de la distribución del vello, el acné, el bigote, la barba. Y hablando de pruebas laboratoriales, tenemos la testosterona total, que se habla de que la encontramos mayor a 60 nanogramos por decilitro. La globulina transportadora de hormonas sexuales, esta hormona se encarga de fijarse a la testosterona y así llevarla a la vía final en el hígado y que termine pues la vía final de la testosterona. En el caso de las mujeres con ovario poliquístico, la resistencia a la insulina hace que esta hormona esté disminuida o no funcione de la manera que debe de funcionar. Entonces no se fija adecuadamente la testosterona y aquí es donde tenemos una característica de hiperandrogenismo. Cuando tenemos mujeres así, obviamente esta hormona va a estar disminuida y así pues nos puede orientar al diagnóstico. La 17-hidroxiprogestina en fase folicular por las mañanas y la relación LH-FSH mayor a 2. Aquí se los puse con signos de interrogación porque previamente se conocía esta relación, casi se utilizaba como un diagnóstico definitivo, pero se sabe, te orienta al diagnóstico. Sin embargo, si la paciente no lo presenta, no significa que no tenga la enfermedad o que lo presente no te hace el diagnóstico. Simplemente es una herramienta que podemos utilizar cuando a lo mejor no tenemos otras pruebas a nuestro alcance. Y la evidencia del ovario poliquístico por medio de ultrasonido transvaginal, muy importante. Los ovarios tienen que tener la característica de 12 o más folículos en el ovario que midan de 2 a 8 milímetros o un volumen ovárico aumentado mayor a 10 mililitros. Cuando presentemos 2 de estos criterios ya se puede hacer diagnóstico de ovario poliquístico. En esta tabla de la COG podemos ver los diferentes criterios con los que se ha evolucionado esta enfermedad, pero a mí me gusta mucho más esta tabla porque nos habla de los fenotipos del ovario poliquístico, la variedad clínica que podemos encontrar de ovario poliquístico. Y como a lo largo de los años han ido evolucionando los criterios diagnósticos,
con el fin de cubrir el espectro clínico total de la enfermedad. Se habla de un fenotipo A, que es el SOP clásico, donde vamos a encontrar evidencia clínica y bioquímica del hiperandrogenismo, evidencia de oligoanovulación y el ultrasonido con un ovario poliquístico. El fenotipo B, la anovulación hiperandrogénica, donde vamos a tener la clínica o bioquímica del hiperandrogenismo y la evidencia de la anovulación, pero no vamos a evidenciar el ovario poliquístico. Esto no significa que la paciente no lo tenga, es un fenotipo diferente. El fenotipo C, que es el ovulatorio, donde vamos a tener la evidencia del ovario poliquístico, la clínica o bioquímica del hiperandrogenismo, pero no vamos a tener características de oligobulación o anovulación. Y el fenotipo D, que es un SOP no hiperandrogénico, donde existe evidencia de la oligo y la anovulación o anovulación y la evidencia ultrasonográfica del ovario poliquístico. Como vemos aquí, pues los criterios de Rotterdam del 2003 no son nada nuevos, pero estos criterios nos ayudan al diagnóstico de la enfermedad. Hablando de una evaluación adicional, es importante que una vez que hagamos diagnóstico de nuestra paciente, entendamos que es una paciente con otros riesgos para otras enfermedades. Entonces hay que hacer screening de estas enfermedades y mandarla a los diferentes especialistas que deben de tratarla en el caso que lo requiera. Una vez que hagamos el diagnóstico, como ya les comenté previamente, si observamos aquí en la tabla, hay que hacer diagnóstico diferencial de otras enfermedades. Una vez hecho el diagnóstico, hay que hacer estudios adicionales. Por ejemplo, importante que tengamos en cuenta que en estas pacientes puede haber un riesgo aumentado de cáncer de endometrio, entonces hacer el screening adecuado dependiendo de la edad de la paciente, cómo se debe hacer, que es obviamente otro tema diferente, ¿no? Va a haber un riesgo aumentado de diabetes por la resistencia a la insulina de las pacientes, entonces estar evaluando pues la resistencia a la insulina en el caso que sea necesaria una curva de tolerancia a la glucosa para el diagnóstico de diabetes, hacer diagnósticos de triglicéridos para tener un perfil completo y así evaluar el riesgo cardiovascular de la paciente, que en el síndrome de ovario poliquístico también se ve aumentado, y el riesgo de apnea obstructiva del sueño que se puede presentar en estas pacientes, también tenerlo en cuenta y buscar datos que nos puedan sugerir esta enfermedad y, de ser necesario, pues tratarla o enviarla con el especialista que la debe de tratar. El tratamiento en las mujeres con ovario poliquístico tiene múltiples metas generales dependiendo de las necesidades de la paciente. Las pacientes les van a llegar por dos razones. Una es porque tiene datos que le son molestos, como la oligobulación, la anovulación, la amenorrea, los datos de hirsutismo, o pacientes que tienen eso, pero su principal molestia es que no se pueden embarazar, entonces se quieren embarazar. Las metas generales obviamente van a ser mejora de las características del hiperandrogenismo, manejo de anomalías metabólicas y reducción de factores de riesgo que puedan aumentar el riesgo cardiovascular en las pacientes, prevención de la terapia de hiperplasia endometrial y carcinoma que puede ocurrir, como ya les mencioné, la anticoncepción en aquellas mujeres que no buscan el embarazo y la inducción de la ovulación en aquellas mujeres que buscan el embarazo. Empezando con las mujeres que no tengan deseo de fertilidad. Primero, el primer paso son cambios en el estilo de vida. La dieta y el ejercicio pueden para reducir el peso, es el primer paso en mujeres con sobrepeso y obesidad, que es una característica principal muy importante en estas mujeres y que la mayoría la van a presentar. Estas intervenciones nos van a dar mucha efectividad y coadyuvancia en el tratamiento que ahorita les voy a mencionar, y como ya sabemos, en cualquier tipo de enfermedad cardiovascular o cardiometabólica, la disminución del peso y cambios en el estilo de vida, como hacer ejercicio, pues van a dar un impacto muy importante y nos van a mejorar el tratamiento, el pronóstico y los resultados que queremos obtener. Hablando ya del tratamiento médico, sabemos que los anticonceptivos orales combinados son el pilar de la terapia farmacológica para el control del hiperandrogenismo y la disfunción menstrual, y es muy importante entender que con esto nosotros vamos a proporcionar una anticoncepción. Hay una característica bien importante en las pacientes que una vez que les hacen diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, les dicen que ellas no se pueden embarazar. Sin embargo, esto es mentira, porque sabemos que existe anovulación o oligobulación, pero no significa que no se puedan embarazar en algún momento. Entonces,
Con los anticonceptivos orales combinados, que es la terapia de elección, estamos proveniendo la anticoncepción. Aquí les puse una combinación que es la de elección. ¿Por qué? Porque como sabemos vamos a tener los estrógenos y la progestina, pero es muy importante que entendamos que las progestinas son androgénicas. Entonces, en el caso del síndrome de ovario poliquístico es muy importante que busquemos la forma comercial menos androgénica, porque no queremos perpetuar el hiperandrogenismo en nuestras pacientes. Entonces, pues los anticonceptivos nos van a proveer diferentes beneficios en estas mujeres, como la exposición diaria a la progestina, que va a antagonizar el efecto proliferativo que nos están dando los estrógenos, la protección para cáncer de endometrio como consecuencia del mismo, la anticoncepción, y se van a empezar a ver mejoría en las manifestaciones cutáneas y hiperandrogénicas de la enfermedad. Muy importante recordar que sabemos que los anticonceptivos orales pues tienen su riesgo. En mujeres con obesidad, fumadoras, no sé, tiempo consecutivo mayor a 5 años, pero sí en todos los apartados, hablando de la enfermedad de ovario poliquístico, sí nos dicen que el riesgo-beneficio es muy importante valorar en esta enfermedad. O sea, que no existe, que el riesgo no supera el beneficio que le vamos a dar a la paciente, entonces está recomendado utilizarlos. Otra alternativa en el caso de que las mujeres no quieran utilizar anticonceptivos orales combinados o no puedan, porque sí existen contraindicaciones absolutas para los mismos. Otra alternativa de segunda línea es la progesterona. La progesterona la podemos dar de diferentes maneras. Una progestina intermitente o continua, ya sea en segunda fase de ciclo o de manera continua durante todo el ciclo. El diumirena, que la característica importante de este es que nos va a secretar una dosis baja de progesterona que nos va a dar este efecto y además nos va a dar el efecto de la anticoncepción. Y ya como segunda línea o tercera línea, la metformina, que se habla de un porcentaje de éxito de 30 a 50% para lograr la ovulación y las regularidades menstruales. En el caso de las mujeres que no quieran o no puedan utilizar ni anticonceptivos ni progesterona, pues es un medicamento bastante noble. Pero también se puede utilizar como medicamento coadyuvante junto con los tratamientos que ya les mencioné. El hirsutismo es de las manifestaciones que, como ya les dije, es las que causan más molestia en estas mujeres. Es importante que una vez que iniciemos el tratamiento recordemos a las pacientes que es un periodo de tiempo el necesario para nosotros ver una respuesta al tratamiento. Este periodo se habla de 6 meses. Una vez que después de 6 meses de adecuado apego al tratamiento, cambios en el estilo de vida, la paciente no vea los resultados o ustedes no vean los resultados que esperaban, ahora sí podemos escalar a otro tratamiento para el hirsutismo. Otros tratamientos que se pueden utilizar son la espironolactona en la dosis que aquí les puse, el finasterida, la dudasterida y el acetato de ciproterona. Estos medicamentos son de segunda línea y como les acabo de mencionar, hay que darle la oportunidad al tratamiento de primera línea. Una vez que no funcione, ahora sí escalamos el tratamiento. En el caso de las mujeres que tengan deseo de embarazo, iniciamos con la pérdida de peso que ya les mencioné, de un 5 al 10% ya se habla de un impacto muy importante en el caso del síndrome de ovario poliquístico en general, ya sea las que quieren buscar el embarazo y las que no lo quieren buscar. En el caso de las que buscan el embarazo, pues con una pérdida de este porcentaje de peso podemos tener mayor éxito en la inducción de la ovulación. Ya esto asociado a la mejora del estado metabólico de las pacientes. Para medicamentos que podemos utilizar como inductores de ovulación, tenemos estos que les puse aquí de su lado derecho de la pantalla. Sabemos que el protagonista en inductores de ovulación y que la mayoría conocemos, pues es el citrato de clomifeno, pero en pacientes con ovario poliquístico está mucho más recomendado el letrozol. ¿Por qué? Porque se ha visto que la tasa de éxito de inducción de la ovulación con el letrozol es igual al citrato de clomifeno, sin embargo, la relación de recién nacidos vivos con letrozol es mayor que con citrato de clomifeno. Entonces, en el caso de esta patología, está recomendado más el letrozol como primera línea y como segunda línea el citrato de clomifeno. Este puede ser
como terapia adyuvante la metformina también se puede utilizar, como previamente ya les comenté. Si no funciona o si no podemos utilizar estos medicamentos, está la cuarta línea, que son las gonadotropinas. Aquí hay que tener mucho cuidado con el uso de las mismas, no es como que no las podamos utilizar, pero sí está descrito un síndrome de hiperestimulación ovárica, muy importante que lo tengamos en cuenta y las utilicemos pues con cuidado. Y ya como última línea, pues la fertilización in vitro cuando ya ninguna terapia es exitosa. Y bueno, de mi parte sería todo. Aquí les dejo la bibliografía. Cada diapositiva tiene su bibliografía. Y si alguien está interesado, con mucho gusto me puede contactar y les paso la bibliografía que utilicé. No sé si existe alguna duda o cómo funciona la dinámica después. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Nos haces favor de dejar de compartir tu pantalla para que nos podamos ver todos y comenzamos? Sí, claro. Pero primero que nada, felicitarte, ¿no? Es decir, la verdad que muy bien. Yo sé que en media hora hablar de ovario poliquístico es punto menos que imposible. Es decir, es una patología tan compleja. Ya bien tú nos decías que todavía no sabemos de qué se trata. Es decir, la manejamos en relación a muchos de los síntomas y de los signos que nos presenta, pero la verdad que todavía hay todo un mundo por avanzar. Pero creo que lo hiciste muy bien, la verdad, te felicito. Déjenme presentar también de una vez al doctor Jorge Montoya Sarmiento. El doctor Jorge Eduardo Montoya Sarmiento es un especialista en medicina de la reproducción, es un agente que podemos estar expresidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán, ha sido profesor en congresos nacionales e internacionales, ha tenido oportunidad de trabajar con muchos de los grandes íconos de la reproducción humana no solo en México, sino en el mundo, en Japón, en Inglaterra, etc. En fin, podríamos estar aquí un buen rato hablando de profesor universitario, en fin, muchos de los logros académicos profesionales del doctor Montoya. Simplemente le voy a decir que es un excelente médico, un excelente amigo, y la verdad que sobre todo una gente con un interés para enseñar y participar en esto, lo cual se lo agradezco en el alma. Jorge, muchas gracias, bienvenido. Yo quisiera que empezáramos, todavía no veo alguna de las preguntas, pero yo quisiera comentar dos cosas que me digan. Yo creo que ya los criterios de Rotterdam creo que están desfasados desde mi punto de vista. Creo que ya no, desde el punto de vista general, tal vez para el médico general pudieran ser útiles, pero creo que para el especialista ya no reúne todo esto. Y la pregunta va en relación a esto. Y digo que no reúne esto porque no han integrado totalmente lo que tiene que ver con hormona antimuleriana. Esto es un factor bien importante. Y quisiera oír sus comentarios, tanto de la doctora como tuyos, Jorge, al respecto de esto. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué pasa con la hormona antimuleriana? Porque generalmente pensábamos que era un marcador, steady, como dicen los gringos, es decir, que no se movía mucho, pero ahora sabemos que tiene un factor de participación, y particularmente en estas pacientes, de manera importante. Quisiera oír sus comentarios. No sé si Pati, Jorge, primero que nada, Pati, felicidades, Patricia, doctora Aguilar, felicidades, muy buena plática, creo que se cubrieron los espectros relevantes y marcadamente importantes de la presentación del síndrome de ovario poliquístico. Yo creo que definitivamente lo que está comentando el doctor Montalvo definitivamente es una realidad. Los criterios de Rotterdam van a quedar cortos y siguen quedando cortos, y vamos a ver una sobredimensión de manera exagerada en el diagnóstico también de síndrome de ovario poliquístico, cuando vemos una imagen multiquística y se sobredimensiona escalándolo a un síndrome. De manera definitiva, creo que no quisiera de manera muy humilde robarte, doctora Patricia, si tienes tú algún comentario con respecto a lo de la hormona antimuleriana, porque yo sí lo tengo. Sí, sí, obviamente sí existe información. No la agregué a la presentación porque como tal no está como dicha como un diagnóstico del ovario poliquístico, pero pues la hormona antimuleriana nos ayuda a conocer la
la reserva ovárica. Entonces, en estos casos, en el síndrome de ovario poliquístico, sí nos puede orientar al diagnóstico. Sin embargo, yo no encontré valores como hablando de esta patología como ya estandarizados, por eso fue que no los agregué a mi presentación, pero sí se habla de un papel importante de esta hormona para el diagnóstico de la patología, el tratamiento en caso de lo que desee la paciente o lo que esté buscando. Claro, claro. Pues déjame participar un poquitito con esto, Jorge, y sin quitarle mérito, por supuesto, doctor Aguilar, es excelente. La hormona antimuleriana efectivamente se empezó a tomar como un marcador de la reserva ovárica, y esto nos servía de manera muy importante para ver la posibilidad, de acuerdo con la edad. Fíjense qué manera importante, la edad de las pacientes, la hormona antimuleriana tenía mucho que ver. Sabemos perfectamente bien que la hormona antimuleriana es una sustancia, es una hormona secretada por las células de la granulosa y de manera muy particular en los folículos antrales, y es muy importante en el desarrollo de los folículos. De tal manera que nosotros empezamos a ver en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico una gran cantidad de folículos antrales, por supuesto, por factor anovulatorio, de tal manera que empezamos a tener entonces una elevación, y aquí va un poquitito la marca de lo que tú platicabas, Patricia. Empezamos a ver una elevación hasta 5 veces las cantidades normales en una mujer, por supuesto, en edad reproductiva, en contraste con una mujer con ovario con función ovárica normal. Entonces empezamos a encontrar niveles hasta de 5 a 7 o más, y esto es una cuestión importante porque sabemos perfectamente bien que la hormona antimuleriana en una paciente en estas circunstancias va a inhibir entonces la foliculogénesis por decremento de las concentraciones de la FSH, y arresta entonces el crecimiento de los folículos antrales. Entonces, por lo tanto, también incrementan los factores de anovulación, ¿verdad? Entonces, un poquitito nada más haciendo ese seguimiento de manera muy importante. Y pues bueno, nuevamente felicitarte por esa brillante, verdaderamente, conferencia que nos has regalado, Patri. Y esto, honestamente, no le tendríamos más que agregar esto que les estoy comentando. Yo no sé si estés de acuerdo, Jorge. Sí, no, claro, la idea de esto es que vayamos todos aprendiendo, compartiendo. Realmente la doctora Patricia nos dio muchísima información que creo que es bien importante, nos hizo recordar muchas cosas. Tocó ella un punto que a mí creo que es bien importante. Ella, precisamente cuando hablabas de los criterios de Rotterdam, doctora, decías la clasificación de Rotterdam y decías, no, yo prefiero esta, que yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, la respuesta, ¿cómo están los fenotipos? Y ahí va esto. Sabemos actualmente que y casi hay muchos estudios, sobre todo en Japón, en Reino Unido, en Estados Unidos, obviamente, que hablan mucho esto de los fenotipos que nos decía la doctora Patricia. Ellos hablan de 2 fenotipos en general, es decir, no hablan de los 4, no el A, B, C, D, sino hablan de 2 fenotipos muy particulares. Hablan el clásico, ese que conocemos con la paciente hirsuta, gordita, a lo mejor con acné, todo esto. Y luego hablan de lo que llaman HPCOS, es decir, el síndrome de ovario poliquístico lean, ¿no? Es decir, y esto tiene que ver con esas pacientes, y aquí va la pregunta, ¿qué está pasando? Porque esto nos está cambiando a todos, un poquito decía ella y decías tú, Jorge, la visión de la enfermedad. Es decir, tal vez muchos de los conceptos que tenemos son muy importantes, y sobre todo en nuestra población donde tenemos un problema de obesidad de por sí asociadas a otras patologías. Ya hablaba ella de la resistencia a la insulina, etcétera. Sabemos que hay una vinculación de ovario poliquístico con diabetes, por ejemplo, genética de diabetes, etcétera, etcétera. Ya hablaremos un poquito de los factores genéticos. Pero esto porque creo que es importante que la gente se quede con la idea de que tiene que haber, y entonces estamos viendo pacientes con ovario poliquístico, algunas inclusive hablan de ovario poliquístico like, así como hablamos de preeclampsia like, en la paciente que es delgada, ¿sí? Generalmente tiene hirsutismo, pero curiosamente son pacientes con tienen hipoandrogenismo, curiosamente. Y esto tiene que ver con factores, lo importante de esto y a donde quiero llegar es la importancia del diagnóstico temprano de esta entidad. Porque estas pacientes aparentemente cuando las agarramos antes de los 20 años tienen un hiperandrogenismo. Cuando llegan a los 20 y entre los 20 y los 30 ese hiperandrogenismo comienza a cambiar.
Entonces es bien importante hacer el diagnóstico de hiperandrogenismo suprarrenal a hiperandrogenismo ovárico. ¿Qué tanto estamos viendo o qué tanto están viendo ustedes este aspecto fenotípico que creo que tendrá que cambiar? E inclusive también ella nos decía, y quisiera oír también, Patricia, esto que tú mencionabas de la imagen. Generalmente queremos hacer diagnóstico de ovario poliquístico con imagen. Es decir, si no tiene folículos así, el famoso rosario, ¿no? Es decir, no es poliquístico, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, sí, en la clínica y en la consulta es algo que vemos todos los días, que cualquier mujer que se evidencie la poliquistosis renal, automáticamente le hacen diagnóstico de ovario poliquístico y sabemos que no necesariamente, o sea, cualquier mujer en edad reproductiva puede presentar estas características en el ovario, pero hay que buscar más allá del ovario poliquístico. Sin embargo, también existen las mujeres que no presentan el ovario poliquístico y tienen la enfermedad. Por eso yo pongo en mi diapositiva este espectro clínico de la enfermedad y sí recordar que no tenemos que casarnos con ese fenotipo clásico que sí existe y sigue existiendo, pero es muy importante que no nos casemos con eso y si no vemos eso o si vemos eso, decir automáticamente que es ovario poliquístico, ¿por qué no? Ya se sabe que pues la enfermedad va mucho más allá de un ovario poliquístico, como bien comentaste, o el rosario de perlas como lo describen, ¿no? Bien, Jorge, ¿qué tanto tú en la paciente que llega, porque esto aparentemente impacta en relación, este tipo de problemas, no solo en la posibilidad de embarazo, sino en la posibilidad de llevar ese embarazo a feliz término? Aparentemente esto hace que no solo los folículos resulten no de tan buena calidad, sino también los embriones no resultan. Entonces es muy frustrante para estas pacientes la dificultad primero para embarazarse y después de que se embarazaron, pues que esos embarazos se pierdan. ¿Cómo funciona esto? Sí, lograr mantener el embarazo es difícil por varios factores importantes también. No hay que olvidarnos que generalmente estas pacientes vienen acompañadas también pues con el problema de la resistencia a la insulina, ¿no? Y que muchas de las ocasiones las pacientes, cuando no están, como comentaba Patricia, con el fenotipo A, con el fenotipo normal, vaya, de la paciente que no es necesariamente aquella paciente obesa, amenorreica e hirsuta, es una paciente que tiene obesidad, si bien es obesa, y va a tener también problemas de resistencia a la insulina con una tendencia importante a desarrollar diabetes gestacional, o bien ya es diabética tipo 2 y nunca se lo han dicho, que ese es otro problema. Entonces, son pacientes que se enfrentan con pérdidas gestacionales recurrentes por la misma circunstancia. Entonces, esto yo creo que el multitratamiento, como bien lo enfocaba la doctora Aguilar, es multicéntrico, es decir, hay que checarlo por todos los espectros, endocrinológicamente, obstétrica y ginecológicamente, para poder determinar los retos a los que una paciente se embarace o no pueda llegar a tener cuando lo logre conseguir. Ahorita que están hablando ustedes de los tratamientos, nos decía la doctora Patricia, yo coincido con el esquema y el ordenamiento que nos da, me parece excelente, pero hablando ahorita de lo que tú hablabas, la resistencia a la insulina, llega paciente gordita que generalmente ya o nos las mandó el dermatólogo porque tiene acné o porque ya está muy hirsuta, gordita, tiene ciclos irregulares, a veces no, pero bueno, la mayoría de las veces sí, pero las vemos, entonces llega esa paciente. Estas pacientes, ¿qué tanto se benefician realmente con el uso de la metformina? E inclusive hay algunos estudios últimamente, yo no tengo mucha experiencia, pero con los inositolis también, aparentemente con buena respuesta. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué tanto impacta realmente si en la paciente desde el punto de vista no solo de la resistencia a la insulina, sino de la respuesta en relación a la posibilidad de embarazarse, el usar este tipo de medicamentos? Bueno, la metformina tiene ya una carrera bastante amplia en la utilización en las pacientes gestantes, sobre todo aquellas que tienen la posibilidad del desarrollo de diabetes gestacional. Creo que nosotros tenemos una experiencia muy vasta en esto, porque aquí nosotros en la plaza, ¿no? En el Claro. colegio hemos platicado infinitamente acerca de esto. Por ahí tenemos también las experiencias de un muy querido maestro ahí de la Ciudad de México, el doctor Aquiles Ayala, que
él postula, ¿no? Dice que si todos supiéramos lo buena que es la metformina, hasta en el agua la tomáramos diario, man, Chihuahua, es una cosa impresionante, ¿no? He leído acerca de estudios impresionantes, de verdad, en la cual animales de laboratorio tratados con metformina prolongan la vida, ¿eh? O sea, es una cosa que hay que darse un clavado muchísimo a todos estos. Entonces, las terapias con tratamiento para control de las hiperglicemias en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pues la piedra angular, el tratamiento primario, es el cambio de los hábitos de vida, como ya lo platicaba la doctora Patricia, ¿no? Eso es definitivo. O sea, la paciente que no quiere entender esto, pues no va a progresar, no va a tener verdaderamente una posibilidad de llevar más allá de unos cuantos kilos y una disminución nada impactante de su problema. Pero reduciendo verdaderamente el peso, cambiando los hábitos de vida, utilizando metformina, hay pacientes que se han logrado total y completamente revertir total y completamente todos esos efectos androgénicos, ¿no? De los que hablaba Patricia y los que estás comentando tú ahorita. Doctora Patricia, en donde tú estás, ¿tienen un protocolo de manejo de la paciente que llega con diagnóstico de ovario poliquístico? Porque ustedes son, básicamente, me imagino que son un hospital de referencia por donde estás, les llegan de todos lados. ¿Tienen alguna, no sé, una unidad, una clínica por ejemplo, de endocrinología ginecológica o de reproducción? Porque, bueno, no todos los pacientes obviamente se quieren embarazar. Y sobre todo, lo que yo comentaba, que creo que me parece muy puntual, a mí me inquieta mucho, es que a veces nos estamos llegando tarde con estas pacientes. Son pacientes que tanto en el aspecto metabólico como desde el punto de vista funcional y además desde el punto de vista hasta cosmético, a veces estamos llegando tarde porque la paciente como que le dice, no, es que no está arreglando bien o tiene acné o tiene cada vez el vellito es más abundante o esas pacientes que hacen esas acantosis nígricas así terribles, ¿no? Es decir, ¿cómo lo están manejando? Es decir, ¿cuál es el protocolo para aceptar una paciente y cuál es el seguimiento que le dan en un momento dado en el lugar donde tú estás? Bueno, en el hospital tenemos, pues como bien dices, somos un hospital de referencia y normalmente las pacientes, dependiendo lo que estén buscando, generalmente las podemos ver pues en el servicio de ginecología. Como bien lo mencioné, ya en el caso de que presenten características como alteraciones en el riesgo cardiovascular, entre otras cosas, pues ya las mandamos con el endocrinólogo, el subespecialista que sea necesario, o en el caso de que busquen un embarazo, pues nuestro subespecialista que también está en fertilidad. Como tal, un protocolo sí tenemos apegado a las guías internacionales de la COG, por ejemplo, que es bien el que les acabo de mencionar. El inicio de tratamiento con anticonceptivos orales, siempre y cuando la paciente presente las características necesarias. Y hablando de esto que acaban de decir de la metformina, pues como ya sabemos, no sé si todos vieron esta publicación del Forbes, donde nos hablaba de la metformina como el medicamento del siglo. O sea, es un medicamento bastante bueno que nos ayuda en muchísimas enfermedades y esta enfermedad no es la excepción. Hablando de porcentajes de efectividad en inducción de ovulación, en retorno de la menstruación, pues sí, la bibliografía nos refiere un 30 a un 50%, pero creo que es importante que lo tomemos como un medicamento coadyuvante a la terapia que vamos a llevar con la paciente, independientemente de la meta que tenga la paciente, ya sea el embarazo, ya sea la reducción de todas las manifestaciones clínicas de este síndrome, pues es un medicamento que nos sirve bastante y que sí nosotros utilizamos todo el tiempo con las pacientes con este diagnóstico. Tú mencionabas, y algo que también mencionaba el doctor Montoya, es decir, la trascendencia de estilo de vida. ¿Cómo manejan eso ustedes con la paciente? Es decir, ustedes les dan indicaciones. Sabemos que, por ejemplo, yo en lo personal a mis pacientes, el primer contacto, después del primer contacto, ya que las pesamos, las medimos, hacemos relación cadera, cintura, etcétera, etcétera, una serie de parámetros para buscar factores de riesgo en relación a obesidad y obviamente patologías cardiovasculares, diabetes mellitus, etcétera, etcétera.
generalmente les damos, les ponemos metas de, por ejemplo, la próxima cita 5 kilos y les damos un tiempo, generalmente les damos un mes y obviamente nos apoyamos con nutrición. ¿Cómo las manejan ustedes? Es decir, yo estoy convencido de que el manejo del estilo de vida y básicamente en la paciente con sobrepeso, bajarlas de peso, mejora todo, ¿no? Es decir, pero ¿ustedes cómo los manejan? ¿Cuál es la recomendación que tú harías, por ejemplo, o que les haces a tus pacientes? Pues normalmente sí hablar y explicar, porque como sabemos en todo, la comunicación adecuada, que la paciente entienda lo que le está sucediendo, cómo está funcionando la enfermedad en su cuerpo es lo primordial, ¿no? Tratar de llevar un lenguaje con la paciente y explicarles, pues sí la enviamos con el nutriólogo. Yo lo que me gusta mucho hacer es como dar un ejemplo claro de lo poco que le va a beneficiar la disminución de peso. Si la paciente pesa 80 kilos, hablar del 5% de la pérdida de peso corporal son 4 kilos. Entonces la paciente decirle, con 4 kilos que tú bajes ya vas a empezar a ver un beneficio que va a ayudar a todo tu tratamiento. Pero también importante explicarle a la paciente que por toda la fisiopatología de su enfermedad, hablando de la resistencia a la insulina, pues el bajar de peso le va a costar. O sea, es algo que no va a ser como cualquier paciente normal. Entonces, de repente sí llega esta desesperación de que es que sí estoy haciendo la dieta y no bajo de peso, es que no veo los resultados que quiero. Entonces sí, tratar de siempre explicarle a la paciente que hay que tener como esa constancia y entender la enfermedad que tienen, pero saber que el beneficio pues va a ser bastante bueno. Nos ponen aquí una pregunta y va para los dos. Dice, ¿qué comentario o datos importantes nos pueden comentar, vale la redundancia, en niñas con sospecha de síndrome de ovario poliquístico, Jorge? Yo creo que definitivamente la semiología de la circunstancia en el aspecto de correlación de lo que estemos tratando de buscar en esta paciente, vamos a ponerlo así. Si es una niña que todavía no tiene vida sexual y tiene periodos menstruales irregulares, pues yo siento que aquí la dinámica es muy distinta que aquella que está tratando embarazarse, ¿no? Y volver a puntualizar otra vez lo que ya estábamos platicando ahorita, ¿no? Si es una niña que está obesa, el cambio de estilo de vida, de manera definitiva, lo que estaba comentando Patricia ahorita, es importante que tengamos un control mancomunado con las nutriólogos o los nutriólogos, porque hacer la combinación con pura dieta y con ejercicio, pues es lo que vamos a ver también que va a llevar a buen término totalmente el caso. En las pacientes que no están buscando embarazo, pues los tratamientos, tratar de hacer de alguna forma que las pacientes tengan sus periodos menstruales, porque hay que recordar también que existe un efecto importante de engrosamiento, vaya, el hecho de que menstruen o que tengan periodos muy prolongados de amenorrea, produce también una alteración importante en la teca y la granulosa, se van engrosando de forma importante y eso también es peligroso para un futuro, para desarrollar un cáncer de ovario. Hay que tener en consideración esto. De tal manera que... Perdón. Sí. Sí, te interrumpí. De tal manera que creo que es la conjunción de la modalidad de tratamiento en esta. Cuando las pacientes están intentando buscar un embarazo, pues bueno, ya lo comentaba también Patricia, el citrato de clomifeno es una alternativa bastante oportuna. Hemos visto con muy buenos resultados cuando existen combinaciones con algunas menotropinas también. Y pues bueno, el tratar de llevar al último grado un costoso procedimiento de fertilización in vitro, ¿verdad? Hay algo que las pacientes cuando llegas y finalmente les dices ya que las revisaste, le hiciste, a veces, bueno, generalmente les hacemos estudios de laboratorio, imagen, y de repente llegas y les dices, el problema es que usted tiene ovario poliquístico. Y la pregunta de la paciente es, ¿y se me va a quitar? ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿Qué hay de esto? Es decir, porque les pregunto esto que pareciera, a ustedes a lo mejor les va a parecer una pregunta de perogrullo, pero llegan pacientes y me llegan y me dicen, es que cuando tenía yo 18 años o 17 años, me revisó el doctor o la doctora fulanita, me hizo ultrasonido y me dijo que tenía yo ovario poliquístico. Y me dio tratamiento y se me quitó.
¿Qué hay de esto? Es decir, sí se quita. Yo creo que perdón, yo casi no te estoy dejando hablar, Patricia, pero creo que aquí esto va muy enfocado a la circunstancia, Jorge, de lo que platicábamos al inicio, de lo sobredimensionada que está el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Hay muchos médicos, sobre todo recién egresados, en el sentido de platicar o comentar que no es lo mismo una poliquistosis ovárica que el síndrome de ovario poliquístico, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas pacientes con el espectro multiquístico del ovario que no tienen ningún patrón derivado del síndrome o apegado al síndrome, ¿no? Entonces, esas pacientes, pues milagrosamente les dan un ciclo o 2 o 3 o 6 de anticonceptivos y se curan. Entonces, no estamos viendo otra cosa más que en una paciente joven, pues esa inmadurez del eje hipotálamo hipófisis ovario, que a la postre, con el tratamiento anticonceptivo que se le ha brindado, alcanza su plena madurez y la paciente después se cura milagrosamente. No sé si a esto es a lo que te refieres, ¿no? Sí, no, algo decía Patti y yo quiero que nos insiste en ella. Los aspectos, a mí hay un área que platicábamos la semana pasada en relación a lo que tiene que ver con programación celular, el celular imprinting, todo esto, programación fetal, etcétera, etcétera. Sabemos, y yo quisiera que ahondaras un poquito, estos factores genéticos de comportamiento de la madre o de la abuela y la madre y luego la hija, etcétera, ¿cómo están? Porque me parece bien interesante todo esto que tú comentabas y que creo que a veces se nos olvida y nos vamos simplemente con tratar de corregir los factores fenotípicos del padecimiento y no tratamos de ahondar un poquito más en las posibles causas etiológicas que, como bien decías, Patti, no conocemos. Pero ¿cómo ves tú esto? ¿A dónde nos está llevando? No sé si me escuchaste, Patricia. Se me hace que se congeló la imagen de... Pues, si bien, sí escuché, Jan. Sí. ¿Hola? ¿Sí me escucho? Congelando tu imagen. Sí, perdón. Sí, dinos. Perdón. Complementando un poquito la respuesta previa, creo que sí, no, el tema de decir que se curan o no se curan va muy relacionado al sobrediagnóstico que hay de esta enfermedad, sin duda. Pero también aquí hablando de la etiología, muy importante que recordemos, esta no es la única enfermedad que se asocia a factores genéticos. En el caso del ovario poliquístico sí está bien descrito que hay mujeres que tienen madres y abuelas con este síndrome y lo van a heredar de igual manera, pero hablando de una teoría del doble golpe que fue la que yo les mencioné, sí es importante que a pesar de que nosotros podamos tener este factor genético, el gen que está asociado a la enfermedad, el que nosotros mejoremos todo nuestro entorno nos puede ayudar a que no desarrollemos esta enfermedad. Hablando de la diabetes, por ejemplo, sabemos que podemos tener esa carga genética de diabetes, abuelos, madre, tíos, pero si nosotros tenemos un adecuado estilo de vida, cambios en todo eso, podemos nunca desarrollar la enfermedad y tener ahí ese gen que en algún punto se puede detonar. En esta enfermedad es exactamente lo mismo. El factor genético puede estar ahí, pero el ambiente es el que va a dar el segundo golpe y nos va a desencadenar la enfermedad. Yo creo que aquí hablando de una etiología, pues si conociéramos la etiología como tal, pues sí podríamos tener a lo mejor el tratamiento que podría curar la enfermedad, pero pues en este caso no es así. Entonces yo creo que con un diagnóstico oportuno no podríamos curar la enfermedad, más bien llegar a las metas que la paciente quiere cumplir una vez que desarrolló la enfermedad. Pero sí no, lo genético es muy importante, pero sí no es el factor, bueno, no creo, no más bien que yo no crea, por lo que dice la bibliografía, no es lo que te va a dar como lo definitivo a la enfermedad. Yo creo que estaría muy contento Ricardo García Cavazos, que es inclusive muy amigo de Jorge también, un genetista brillante, director de la Escuela de Medicina del Poli, jefe de enseñanza del INPER, en fin, ha tenido 1000 puestos el doctor Ricardo García Cavazos. Y él habla un poquito de esto que tú nos mencionabas, ¿no? De la importancia de los factores genéticos, pero sobre todo moderados por los factores epigenéticos, lo que tú ya comenzabas, es decir, el estilo de vida. Ellos hicieron un estudio, proyecciones, inclusive son modelos matemáticos, que es bien interesante, pues no me voy a detener, porque igual Aquiles Ayala, que decía el doctor Montoya,
hay modelos matemáticos para tratar de explicar el ovario poliquístico. Ya se imaginan qué tan complejo es. Pero bueno, él dice que si nosotros hacemos un poquito lo que tú estás diciendo, de que si agarramos a la mujer que tiene todos estos factores genéticos, entonces, y modificamos su entorno, su hábitat, su estilo de vida, esa niña que nace, esa mujer va a tener un porcentaje casi en un 10% menor. Si esa mujer a su vez hace lo mismo, aumenta el porcentaje hasta el 50%. Y a la tercera generación de que les modifica su estilo de vida, el gene de la diabetes aparentemente se apaga. Entonces esto es muy puntual con lo que estás diciendo. Entonces creo que hay muchas cosas, podríamos estar aquí hablando. Hay algo bien interesante, nada más rápido porque se nos está quedando el tiempo. Y todo esto porque hace aproximadamente unos meses tuve la oportunidad de estar platicando con una gente y me platicaba de un trabajo que presentaron en el Congreso de Endo del año pasado, de la Sociedad Americana de Endocrinología, y hablan de un modelo que hacen genético similar de predisposición y comparan los factores genéticos de predisposición para ovario poliquístico en la mujer en el hombre. Y curiosamente, las manifestaciones son exactamente iguales. Van a tener mayor riesgo de obesidad, van a tener más riesgo de diabetes y van a tener más riesgo de enfermedad cardiovascular. Y todo este rollo, porque ellos están tratando de establecer que el factor importante del ovario poliquístico no forzosamente está en el ovario. ¿Sí? El ovario simplemente es partícipe en ocasiones, como tú ya nos ponías en los fenotipos donde hay ovarios que no tienen poliquistosis, ¿sí? Entonces todo esto abre una serie de alternativas muy, muy especiales. Es una patología que, como decíamos al principio, es muy interesante, que nos permite entrar al conocimiento de la endocrinología femenina de una manera muy importante y trascendental. Pues se nos está acabando el tiempo. Pues yo nada más quisiera, no sé si hay alguna pregunta en Face, Tony. No me está oyendo el Tony. Bueno, bueno, pues yo, como ya se nos está acabando el tiempo, yo sí quisiera oír conclusiones y empezaríamos, doctora Patricia, de todo esto que tú nos dijiste, ¿cuáles serían, dicen los americanos, perlas de conocimiento, ¿no? Es decir, los highlights, es decir, ¿qué es lo que tú crees que es bien importante que nos llevemos a casa de toda esta muy, muy excelente información que nos hiciste favor de participarnos? Sí, yo creo que entender el espectro clínico que abarca el síndrome de ovario poliquístico, conociendo ese fenotipo clásico del SOP, pero también entender que existen muchas otras enfermedades que nos pueden dar esto. Yo por eso les puse esa tabla de diagnósticos diferenciales. A mí me gustaría mucho que se quedaran con eso y tratar de relacionar otras enfermedades y no solo casarnos con eso. Y pues entender las estrategias de tratamiento. Realmente sí, el especialista es el que debe tratar a estas mujeres, pero como médicos de primer contacto en un centro de salud, en cualquier clínica general, podemos ya ir proveyendo a la paciente de herramientas, consejería y mandarla con el especialista para que comience el tratamiento adecuado. Yo creo que conocer la enfermedad, que no es nada difícil, que es algo que ya hemos visto a lo largo de los años y que relacionamos mucho, conocerla, importantísimo, identificarla, pero no casarnos con que tiene que ser esa enfermedad, sino entender todas todo lo que podría ser y pues enviar a la paciente al lugar adecuado para el diagnóstico temprano oportuno y pues ayudarla lo mejor que se pueda conforme al objetivo que ella esté buscando. Perfecto, me encantó este último comentario, me pareció muy puntual. Doctor Jorge Montoya, pues Jorge, muchas gracias. Pues quisiera yo que nos hicieras algunas consideraciones finales, si no tienes inconveniente, por favor. Por supuesto, Jorge. Pues nuevamente felicitar a la doctora Aguilar por su presentación, a ti y a Tony por la invitación el día de hoy para estar presente en este espectacular foro. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez y de verdad muy contento de participar con ustedes. Y pues bueno, yo me llevaría como tarea tratar nada más de puntualizar el que no hay que sobredimensionar el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Está allí, ¿no? Hay que ver a la paciente, hay que tratar de hacer un buen estudio y seleccionar
aquella que se le tenga que decir y denominar como un síndrome de ovario poliquístico, y eliminar otras causas que estén causando anovulación, a lo mejor amenorrea, etcétera, y no necesariamente estigmatizarla como síndrome de ovario poliquístico. Y finalmente, nada más, tratar a mí me encantó verdaderamente el espectro de la hormona antimuleriana como un marcador también agregado como factor diagnóstico para el síndrome de ovario poliquístico, ¿eh? Eso es algo espectacular, muy nuevo. Está de 2019 a la fecha. Sí, no, excelente. Yo creo que son de las cosas que se han ido agregando. Yo me quedaría ya para terminar. Primero, pues agradecerles a los dos. Doctora Patricia, excelente. Yo siempre les digo que las gentes que participan y toman el riesgo de presentar este tipo de pláticas son los que van a ser los futuros líderes de nuestra especialidad en el país y en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, ojalá pronto podamos oír nuevamente de ti. Te deseo de verdad que sigas tan bien como hasta ahorita. Realmente ha sido muy excelente tu participación. Te felicito y esperemos, como digo, nuevamente poder platicar. Jorge, pues ya sabes, como siempre, todo mi aprecio, mi admiración, mi agradecimiento. Y yo nada más me quedaría con un poquito lo que dijeron los dos. Es decir, hay muchas cosas nuevas. Esto hay que estarlo, es de estudiar todos los días. Hay que estar, pues, tratando de brindarle a nuestras pacientes la mejor información, porque es una patología terriblemente frustrante en muchos aspectos, no solo desde el punto de vista de la reproducción, sino desde el punto de vista de la imagen de la propia paciente, de su salud general y de su pronóstico a largo plazo. Yo insistirles a los médicos también, creo que es importante el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano. Les vamos a ahorrar a nuestras niñas y a nuestras adolescentes, porque esto empieza en la adolescencia, como bien sabemos, muchos dolores de cabeza y probablemente les reduzcamos muy importantemente daños en su vida inmediata y futura. Y para terminar, algo que dijiste tú, doctora Patricia, hay que acompañar a estas pacientes. A veces no podemos resolverles a las pacientes sus problemas, porque a veces no depende de nosotros, nuestra capacidad, nuestros conocimientos, pero sí depende el acompañarles, darles información adecuada, orientarlas es decir, dirigirlas a donde tienen que ir y acompañarles y saber que cuentan con nosotros en ese camino. Y esas pacientes les aseguro que si ustedes a una chiquita en la adolescencia, 16, 15, 14 años, la orientan, esa paciente va a regresar y van a ser sus pacientes que les van a acompañar durante toda su vida profesional. Entonces, eso me pareció muy puntual, te felicito. Jorge, pues un abrazo. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar. Esperemos que esto les sirva de algo. Hay que hacer protocolos de manejo, hay que aprender a darles un seguimiento, el ABC del seguimiento de estas pacientes y canalizarlas, como decía la doctora Patricia, de manera oportuna y adecuada, porque eso es que va realmente a permitirles tener un diagnóstico y tratamiento también satisfactorio para todas estas patologías que ya tuvimos la oportunidad de platicar. Pues todo aquel que quiera participar, este es un foro abierto, por favor háganlo saber, de verdad todos aprendemos, creo que la mejor forma de aprender es participar, nos obliga a estudiar, nos obliga a superarnos a nosotros mismos. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todos, que tengan una muy buena noche y pues esperamos vernos dentro de una semana. Doctora Patricia, felicidades. Jorge, como siempre, un abrazo, saludos. Gracias, buenas noches. Y a todos ustedes, que estén muy bien, cuídense mucho, todavía hay COVID. Gracias a todos, todavía. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches.